¿Sí me veo bonito? Ah, bueno. No me veo bonito, bórralo. Todos nosotros, les decía, tenemos que aprender a caminar bajo una visión. El que se inscribe a la escuela, quienes están estudiando allá en el high school, tienen que tener la visión de que van a terminar esa carrera. Tienen que verse ya con su certificado en la mano y a un paso de entrar a la universidad o al colegio. Quien entra a un matrimonio, ¿verdad? Quien recién se casó en un matrimonio tiene que tener una visión y ver cómo va a desarrollarse su matrimonio. Las empresas trabajan bajo visión y bajo misión. Las grandes empresas, las iglesias no somos la excepción, muchachos. Jesús vino con una visión específica. Él vino a morir en la cruz del Calvario para nuestros pecados. Esa era la misión que Él traía. Entonces, desde el momento en el cual Él vino, no se distrajo viendo hacia otras direcciones, sino que Él se enfocó en lo que tenía que hacer. Usted se recuerda, vino Satanás el tentador en el capítulo, ¿qué será? 3 de Mateo, si no estoy mal. Vino Satanás el tentador y lo quiso desviar de su visión. Te voy a hacer rico, le dijo. Te voy a hacer famoso, le dijo. Te voy a dar todos los reinos de la tierra, le dijo. Pero como el Señor estaba centrado en la visión que Él traía de parte de Dios, Él no se desvió. La visión nos ayuda a caminar en una sola dirección. Como le decía hace unos minutos, cuando no hay una visión, dijera Pablo, es como que si peleáramos pegándole al aire. No ocasionamos ningún daño. Alguien decía por ahí, al que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. No sabes a dónde va. Entonces, como iglesia tenemos una visión y de eso vamos a estar trabajando en las próximas 5 semanas. No sé si hay preguntas por ahí. Preguntas. Dice la Biblia que el pueblo sin visión perece. Amén. Así que clase número 1, el poder de una visión. Habacuc, vamos a estar tomando como referencia el texto ahí en Habacuc, capítulo 2. Hermano, como usted ya casi está terminando su escuela de discipulado, yo quiero que busque Habacuc, capítulo 2 ahí en su Biblia. ¿Por qué? Porque ya es necesario que usted empiece ahí a familiarizarse con el libro que tiene que tener todos los días de su vida. No solo en la mano, sino en el corazón. ¿Amén? Así que prenda su celular, abra su Biblia como quiera y busque el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Amén. Y alguien que lo lea. Habacuc, mi Biblia no trae Habacuc. A veces sucede, se esconden los libros, más que son de los 3 capítulos trae. Mejor lo hubiera buscado en el teléfono, ¿verdad? Que Habacuc 2:3 dijo, pastor. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Amén. Escribe la visión y declárala. Escríbela y declárala. ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. Esto es importante. ¿Por qué? Porque dicen, hermano, que hay personas que se les graban más las cosas cuando las pueden ver. No es lo mismo oírlas. El que oye una enseñanza quizás retendrá un 15%. El que ve una enseñanza, por eso es que hay pastores que les gusta poner diapositivas, ¿verdad? Trabajar con PowerPoint, ese tipo de ayudas visuales. ¿Por qué? Porque quien puede ver tiene una mejor perspectiva y una mejor retención en el proceso del aprendizaje. Entonces, viene Dios y le dice al profeta Habacuc, yo tengo una visión para el pueblo, pero es necesario que la escribas. ¿Para qué? Para que esté a disposición del pueblo todo el tiempo, para que el pueblo todo el tiempo la pueda ver y pueda ir en pos de esa visión. Hermano, ¿por qué el pastor les da hojas cada clase? Porque si lo dejo que usted escriba, muchas veces no va a escribir. Y va a pasar, y si dándoles hojas, yo le preguntara, ¿dónde está la clase número 1 del módulo de doctrina? Y muchos van a decir, se fue en el arrebatamiento.
Pero quien escribe y sabe dónde están sus notas, se le pregunta algo, luego puede acceder a ella, luego puede refrescar su memoria, ¿verdad? Usted no está para preguntármelo, ¿verdad? Pero déjense, lo platico. Mis notas de mi discipulado desde el 2011 todavía las tengo. Y ya se las voy a enseñar, un día las voy a poner en un marco ahí cuando esté yo viejito. Porque es importante. Mi pastor un día me habló por teléfono y me dijo, Cheo, ¿qué está haciendo? Aquí en la casa, pastor. Arréglese, dice, porque yo tengo un compromiso y no puedo ir a dar la clase, vaya usted. ¿Y qué voy a dar? Estamos en segundo nivel, dice, la clase de la fulana y listo, vaya y déla. Y yo no era, apenas estaba yo enseñando, apenas estaba. Y no tengo el libro, le dije, pero tiene sus apuntes. Ah, eso sí. Ah, pues fui a sacar mi binder y ahí estaban todas mis clases. Entonces no se sorprende alguien por ahí cuando le diga, vaya a dar la clase porque yo no llegué. Ando en Panamá predicando. La visión es importante cuando está escrita, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Abraham, dice ahí su hojita. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, no sé qué dice, pero si alguien lo quiere leer, debe de ser con el llamado de Abraham, cuando el Señor lo saca de Ur. ¿Alguien que lo lea? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieres, y a los que te maldicieren los maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren la dirección, la visión que le está dando el Señor. Muchachos, deje y explico algo. Cuando hablamos de visión, no hablamos de que usted cerró los ojos y empezó a ver algo sobrenatural. Estamos hablando de una dirección. Estamos hablando de palabras que lo van a usted a guiar, que me van a mí a guiar, ¿verdad? Por eso es que en el ejemplo de Génesis de Abraham, Dios no le dio una visión física donde él cerró los ojos y se miró caminando saliendo de Ur de los Caldeos, no, sino que le habló y le dijo, mira Abraham, esto es lo que quiero hacer contigo. Te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande y fuerte, pero es necesario que salgas de tu tierra, que salgas de tu parentela y que vayas al lugar o a la tierra donde yo te voy a mostrar. Esa era la visión, esa era la dirección, eso era la guianza que Dios le estaba dando a Abraham en ese momento. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, te voy a llevar a un lugar que no conoces y voy a hacer de ti una nación grande y fuerte. Cuando Abraham recibe esa palabra, él empieza a caminar. Cuando una iglesia, cuando una persona tiene una visión, muchachos, no puede estar detenido. Empieza a caminar, empieza a moverse. ¿Por qué? Porque sabe que hay un lugar, hay un propósito establecido por Dios a donde tiene que llegar. Cuando una persona camina o una iglesia camina sin visión, esa persona o esa iglesia está detenida. Está detenida en, bueno, que llegue el que llegue, que se vaya el que se vaya. ¿Para qué el discipulado? ¿Para qué vamos a hacer cultos de discipulado? ¿Para qué vamos a hacer vigilias? ¿Para qué vamos a buscar al perdido evangelizándolo? Son personas que no tienen una visión. Y Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios que no se le dieron las cosas al azar. Usted no vaya a pensar que un día Dios se levantó y dijo, voy a hacer la tierra, y haciendo la tierra algo sucedió y de repente apareció el hombre. No, Dios sabía lo que iba a hacer. Planificó sus tiempos en 6 y al 7º descansó, dice la Biblia. Entonces, Dios le habla a Abraham y le da una visión. Esta visión hace que Abraham empiece a caminar, empiece a ponerse en movimiento. Esta visión que Dios le dio, o esta palabra que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, hizo que Abraham tomara una decisión. Mire qué importante, hermano, la visión personal o la visión de Dios en nosotros. Una persona que tiene una visión, un lugar a donde va a llegar o donde quiere llegar, tiene decisión.
Yo quiero ser doctor. Ah, pues, aunque no tenga ni para comer, pero me voy a ir a la escuela de medicina. Yo quiero hacer mi propia empresa. Aunque no sepa inglés, voy a hacer mi propia empresa. ¿Por qué? Porque una persona que tiene visión no solo empieza a caminar en dirección a esa visión, sino que empieza a tomar decisiones locas a veces. Abraham tuvo que dejar a su esposa, tuvo que dejar la tierra donde él estaba. No dejó a su esposa. No digan amén, varones. Gloria a Dios, ya me deshice de la tóxica y el burla. Le digo, hermano, pues, no me deja usted enseñar. Entonces, Dios le da la visión a Abraham y esa visión empieza a generar dentro de Abraham un número de acciones, de cosas que él no había experimentado. Lo primero que hizo fue caminar. Empezó a salir del lugar donde él estaba. Empezó a tomar decisiones. Dice, ve a la tierra donde yo te voy a mostrar. Empezó a tener un lugar a dónde llegar o un propósito. Vamos a ponerle propósito. Un propósito. Y el resultado de ese lugar fue la bendición de Dios. No solo a él, muchachos, sino a todas sus generaciones. Nosotros hoy en día somos partícipes de la bendición de Abraham. No como israelitas biológicos o físicos o terrenales, sino como israelitas espirituales, según el apóstol Pablo lo enseña y dice que somos de la descendencia de Abraham según la fe. Entonces, cuando una persona tiene una visión como la que Dios le dio a Abraham, esta persona empieza a caminar. Yo me recuerdo cuando nos mandaron para acá, hermano, con poco menos de 10 personas. La iglesia, yo venía donde mi pastor, en ese entonces la iglesia se llenaba, era una iglesia, La Roja, ¿te recordás? En ese entonces la iglesia se llenaba y a mí me tocaba predicar y hermano, yo sentía que estaba en el estadio predicando ahí, con 150 algo de personas. Y de repente nos mandan para acá, 10 personas. Pasaba el tiempo. Las mismas 10, gracias a Dios mío, no se fue. En ese tiempo contábamos, hermano, hasta los prospectos que iban a nacer. Todavía ni estaban embarazadas las mujeres, pero ya, por fe, vamos a contar bebés, decían. Todo era bueno. Llegó el momento donde uno le preguntaba a Dios, Señor, de veras tú nos mandaste. Pero seguíamos caminando. ¿Por qué? Porque Dios nos había dado una palabra. Donde tú vayas, voy a estar yo. Una vez el Señor nos habló en medio de una administración de los martes y dijo, mientras haya en este lugar una persona que alabe mi nombre, aquí voy a estar yo. Eso nos empezó a dar dirección, eso nos empezó a afianzar, ¿verdad? Llegamos, empezamos a caminar, pudimos irnos al año o a los 2 años y decirle a mi pastor, pastor, no se están dando las cosas, mejor vámonos de regreso. Usted necesita ayuda, se le empezó a tambalear el liderazgo. Usted necesita ayuda, mejor nos vamos. Pero el Señor nos había mandado acá. Empezamos a caminar hacia el propósito de Dios. Y hoy el Señor nos está bendiciendo. Usted es parte de la bendición que el Señor nos está dando. ¿Qué le quiero decir con esto? Dios no da una promesa a lo tonto. Cuando Él da una promesa, la da con una visión. Esto es lo que tú tienes que hacer para poder recibir esa promesa. Y nosotros como iglesia creemos definitivamente que el Señor nos dio una visión, una manera de trabajar. Entonces, dice ahí enseguida, Dios le dio su visión. Es decir, le dijo qué era lo que quería hacer con él y qué era lo que él debía de hacer. Eso es bien importante, muchachos. ¿Sí leyó conmigo ahí? A ver qué dije. Dios le dijo su visión. Ajá. Dios le dio su visión. Le dijo que era lo que él quería hacer con él y que era lo que él debía hacer para alcanzar la visión de Dios. Es decir, Dios le dijo, yo quiero que tú seas ministro de la palabra, Abraham. Un ejemplo. Amén, gloria a Dios.
Dios, te voy a abrir puertas, cuando tú pongas la mano sobre los enfermos se van a sanar, la gente va a recibir el evangelio, todo esto se va a dar, ok, pero tú tienes que hacer algo. ¿Se recuerdan? Hemos hablado de esto, el martes estuvimos hablando del profeta viejo y del profeta joven. Dios le dio claramente una dirección al joven profeta, que desgraciadamente le faltó discernimiento y terminó en las fauces de un león. Pero Dios nos dice lo que Él quiere hacer con nosotros y a la vez nos dice lo que Él espera de nosotros. No es que como que, ok, Dios me va a hacer pastor, ajá, y no voy a leer ni la Biblia. Dios me dio una promesa. Él quiere que yo predique su palabra. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que empezar a cultivar la palabra en mi corazón. Porque no vamos a hablar motivación psicológica, no vamos a hablar de libros de psicología, vamos a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios le da su visión y le dice qué quería hacer con él y qué era lo que Abraham debía de hacer para alcanzar la visión. Cuando la visión es dada por Dios, dice ahí, trae consigo algunas características muy interesantes. Primero, es la fuerza que motiva a los líderes o a las personas que reciben esa visión. Y está en la cita de Filipenses capítulo 4. Después hay un poder dentro de esa visión que vivifica a la persona que la está recibiendo. Está la cita de los huesos secos de Ezequiel 37. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque cuando Dios nos da una visión o un propósito, muchachos, va a haber momentos donde vamos a estar completamente débiles, espiritualmente hablando. Donde vamos a sentir que la visión o el propósito de Dios nunca se va a dar en nuestra vida. Donde vamos a sentir que Dios nos abandonó. Donde vamos a sentir que no éramos los indicados para semejante tarea. Por eso es que una de las cosas que produce la visión cuando viene de parte de Dios es que te empieza a vivificar desde adentro. No te deja caer. Una persona, muchachos, una iglesia, un hombre o una mujer que tiene una visión establecida por Dios, podrá sentarse a llorar a causa de las tribulaciones, pero enseguida se levanta, se seca las lágrimas y dice, Dios no me mandó a morirme debajo de un enebro. Dios no me mandó a morirme debajo de una cueva o dentro de una cueva. Se levanta y empieza a caminar. Viene otra de las características y dice que la reproduce una persona o un líder de éxito. Dice ahí y muestra la cita de Proverbios capítulo 24, versículo 14. Como iglesia, dice ahí, nos fue dada, ¿dónde está? Como iglesia nos fue dada la siguiente visión. Ganar a la ciudad donde estamos viviendo y el mundo para Cristo. A través del sistema celular y el modelo de Jesús. Formando seguidores. Formando discípulos, ¿verdad? Muchachos, ¿habrá una diferencia entre un creyente y un discípulo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Un creyente solo cree, pero no lo hace. Un discípulo. Sí, amén. Y el discípulo trae alma para Cristo. No fuimos llamados, oiga esto, porque en esto cometemos error muchos de nosotros como cristianos. Le predicamos a todo el mundo. Y no es malo predicar. Es necesario predicar. Pero después, ¿quién va a discipularlos? Jesús dijo, vayan, prediquen y hagan discípulos. Pero hay personas que solamente van, se paran en la Walmart y Dios te bendiga, un tratado. Dios te bendiga, un tratado. Dios te bendiga, un tratado. ¿Y quién los discipula? ¿Y quién les da seguimiento? ¿Y quién se encarga de, ya quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, gloria a Dios, lo recibiste. Vaya, que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. ¿Y qué sigue? Después de que alguien creyó en Cristo Jesús, ¿qué sigue? Que se empiece a congregar. Vaya, los muchachos que evangelizan, ¿cuántos tenemos evangelistas acá? 1, 2, 3. Los muchachos que evangelizan, ¿no evangelizamos para Monte de Sion, por ejemplo?
evangelizamos para el reino de Cristo. Y a veces yo veo que andan por allá en Calloway, porque están en la célula, ¿cierto? Van a visitar las diferentes células. Van a Calloway, van a Silva, van para allá, van para acá, andan en estos lados. Y de repente, no, yo no me puedo congregar porque Waynesville está bien lejos. Tranquilo, aquí también hay iglesias. Pues si no estamos trabajando para Monte de Sion solamente. Si estamos trabajando para el reino de Dios, amén. Primero visítanos a nosotros y ya después a las demás, ¿verdad? Pero hay personas que a causa del tiempo y la distancia no pueden ir a una iglesia. O hay personas que no saben, ya creí, gloria a Dios, voy a ir a festejar con un 6. Santo. Personas que no saben. Entonces, es importante que después de predicarle la fe y que ellos reciben a Cristo en su corazón, empezar a trabajarlos como discípulos. Por eso estas clases de discipulado, muchachos, son tan importantes y tan propias de la visión que el Señor nos dio. Jesús vino, predicó y también hizo discípulos. Entonces, yo les preguntaba, ¿el creyente, cuál es la diferencia? El creyente cree, pero dijo alguien por ahí, pero no aplica lo que cree. Le digo algo, Satanás es un creyente. No me oyó, ¿verdad? Sí, es creyente. Satanás es un creyente. ¿Por qué, pastor? Porque dice la Biblia que el diablo cree y tiembla, pero no se hace discípulo. No se convierte. No empieza a seguir al Señor. Por eso es que dice la Biblia que muchos seguían a Jesús. Muchos lo seguían. Pero cuando Jesús los regañaba, solo porque les doy de comer, vienen. Yo por eso no les doy nada en las clases de discipulado, muchachos. Antes daba donas, Jesús los regañaba. ¿Y qué pasaba? La gente se iba. Y Pedro, ay Señor, ya se fueron. Pedro, ¿tú también? Si tú quieres. No, Señor, ¿a quién iremos? Pedro ya era un discípulo. El creyente abandona en cualquier momento la fe. O abandona en cualquier momento al que está siguiendo. Pero un discípulo no fácilmente abandona la fe. Entonces, viene como parte de la visión formar discípulos, según el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí enseguida, es decir, haciendo de cada miembro de la iglesia un discípulo, capacitado para reproducir la obra de Dios. No es nuestro propósito que usted o que la iglesia se llene cada domingo solamente. Queremos que cada persona que viene, cada persona que el Señor nos va a permitir como iglesia aquí en Waynesville, como iglesia allá en Franklin, si el Señor nos permite abrir una obra para allá, si como iglesia allá en Georgia, como iglesia donde quiera, que no solamente vaya la gente los domingos como en la iglesia tradicional, sino que cada persona que llega a la iglesia sea una persona que deje de ser creyente solamente para convertirse en discípulo. ¿Por qué? Porque el discípulo es aquel que empieza a aplicar en su vida las enseñanzas que el Señor le ha estado dando, le ha venido enseñando. Amén. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a ir avanzando ahí. No sé si hay preguntas por aquí. ¿Preguntas, muchachos? Ya no está. ¿O sigo? Sí. Continuamos. Ok. Como iglesia, muchachos, estamos tratando de trabajar un acrónimo que ya no lo ha visto quizás usted ahí en el proyector, pero usualmente lo poníamos. Y tiene que ver con estas 4 palabras. 4 palabras que yo quiero que usted se memorice. La visión de nosotros tiene que ver con este acrónimo, ARDE. Ahí en su hojita está cada una de las situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la primera parte del acrónimo, en la letra A, utilizamos la A como referencia a alcanzar las almas. Las almas.
Vamos a leer lo que dice ahí, alcanzar. Bueno, el proceso al interior de la visión, ¿verdad? Inciso A, alcanzar. Esta etapa se ejecuta por medio del contacto ya sea a través de una llamada o de una visita personal. Tenemos como referencia Mateo capítulo 28, versículo 19. La visión como iglesia para evangelismo, para formar discípulos, para formar ministros, ¿verdad? Para formar aquellas herramientas que el Señor nos está permitiendo, tiene un punto de inicio. Y el punto de inicio es alcanzar a quienes están allá afuera. Algunos llegan solos, pero a otros hay que irlos a buscar. Mis hermanos de evangelismo andan caminando ahí en las calles, en los parqueos, en las tiendas, ¿verdad? Buscando alcanzar a aquellas personas que en determinado momento, muchachos, van a estar sentadas en este lugar o en algún otro lugar recibiendo un discipulado y, ¿por qué no decirlo? Van a andar predicando la palabra del Señor en algún momento. Como pastores, como maestros, como evangelistas, como el Señor los quiera usar. Pero todo tiene un punto de inicio y el punto de inicio es alcanzarlos. La iglesia se acostumbró a no alcanzar a nadie. Dígale al que está a la par, ¿a cuántos has alcanzado? Y iba a tomar agua, parece que estaba en el púlpito. La iglesia se acostumbró a ser cristiano sin alcanzar a nadie, sin predicar el evangelio a nadie. La iglesia se acostumbró a venir al culto, y la iglesia quiere cultos poderosos. Si no lloré, si no caí, si no gritaron en la oración, Dios no estuvo. Si el sábado el pastor no gritó, es porque no ayunó. No, porque viene uno todo cansado, ¿verdad? ¿Todavía quieren que grite uno? Y más ayunando, hermano. La iglesia se acostumbró a querer tener cultos poderosos en la iglesia, pero no se acostumbró nunca, quizás, a alcanzar a las personas que necesitan de Cristo. A salir afuera de su casa, de repente, y en esa conversación con el vecino, con la vecina, decirle, mira, yo soy parte de una iglesia, el Señor me cambió mi vida, cambió la vida de mi esposo, puede cambiar la vida tuya también. Hermano, hay personas que desearían que usted los detuviera un día para compartirles el mensaje de esperanza y de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se acostumbró a buscar ellos, pero a no dar nada. Entonces, como iglesia, nosotros creemos que es muy importante, a esto nos mandó el Señor, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, dijo el Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El caso es que a alguien se le tiene que compartir el evangelio. Entonces, el punto de inicio dentro de la visión que nosotros como iglesia, y cuando digo nosotros me refiero a todos nosotros, estamos siguiendo, tiene que ver con un punto de inicio. Y el primer punto, ese punto de inicio es alcanzar las almas. Alcanzarlas. A veces con un texto. Usted tiene un hermano, un primo, una prima, un esposo. Mi amor, te espero en el culto. Aunque llegues borracho, dígale. Aunque llegues mugroso, aunque llegues tarde. ¿Por qué le digo aunque llegues borracho, hermano? Porque somos tan religiosos que a los borrachos no los dejamos entrar a la iglesia. Y son los que más necesitan de Dios. Claro, le ponemos dos ujieres a la par, ¿verdad? Para que no esté ahí como el borrachito que llegó a la iglesia católica aquel día. Donde cuando mi suegro falleció, había un borrachito, era gritando ahí en la iglesia. Y el pobre padre ya no se le quedaba viendo, para que no esté de acá, dice. Ya, pero tenemos personas a las que les podemos hacer una llamadita. Pastor, a mí me da pena porque soy tímido, por eso un mensajito. Mira, esta es la dirección de la iglesia donde nos acompañas. Mira, busca un texto, vaya. Hoy hay WhatsApp. Gracias, mi hermana, gracias. Hoy hay WhatsApp, hay Snapchat, hay Facebook, hay TikToks. Hermano, hay un montón de formas de compartir el evangelio. Andamos compartiendo memes tontos. Perdón.
No todos, ¿verdad? Pero andamos compartiendo a veces memes tontos, hasta yo. Podemos también compartir un... Hasta yo dije. Sí, no voy a decir que no. Hasta yo a veces les pongo un poco de humor, ¿verdad? Para que... Y son memes tontos. Que sí nos van a sacar una sonrisa y nos van a desestresar, pero podemos compartir la palabra también. Con un meme no tonto. Un mensajito, un texto, un testimonio. Hay quienes hacen TikToks. Santo. Ay, sí, yo he visto un montón de hermanos haciendo... Haciendo TikTok. Un montón de hermanos haciendo TikToks. También de reojo. Sí. Era un TikTok cristiano. Y predicar. Y yo te invito al culto. Ven hoy a las 7. No sé cómo lo saben. Podemos compartir el mensaje, hermano. Aunque sea para ver al individuo que hizo el TikTok, van a venir y ahí el Señor los va a agarrar. Entonces, arde. La primera letra tiene que ver con alcanzar a las almas. No podemos estar esperando que lleguen. Dice la Biblia que Jesús dejó a las 99 en el aprisco o en el redil y vino a buscar la que se había perdido. Y de alguna manera nos mandó también a nosotros, ¿verdad? Segunda letra del acrónimo, inciso B. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Amén, aquí estoy. Restaurar todo lo que venimos a los pies de Jesús. Venimos golpeados en el alma y en el espíritu por el pecado. Nosotros como cristianos debemos de identificar las áreas que el enemigo dañó y trabajar en la restauración de ellas. Juan 15:16. Gracias. Restauración. A veces yo quiero que usted me vaya siguiendo en el orden, muchachos. Sí. Porque la mayoría de nosotros fuimos alcanzados por alguien que nos compartió el evangelio. Ayer llegaron dos muchachas a la célula, ¿verdad? Y decía mi hermano Rommel, invitamos a una y vino otra. Fue alcanzada de alguna manera, fue tocada para estar ahí. Nosotros venimos, pero la pregunta es, ¿cómo llegamos al evangelio? Hermano, venimos con golpes psicológicos, traumas psicológicos, como se le llaman. Golpes en el alma donde, digamos, traemos odios. ¿Por qué? Porque tuvimos padres que nos maltrataban o no tuvimos padres en sí. Venimos con traumas en nuestra niñez. Venimos con traumas dentro del matrimonio. Venimos con problemas de un montón de tipo. Algunos venimos destrozados, hermano, porque Satanás allá nos hizo como quería y aquí venimos sin trabajo, sin nada de nada, tipo Job. Y venimos tan mal, espiritualmente hablando, que muchas veces la iglesia, en lugar de llevarlos a una restauración, los empieza a golpear, como aquel papá que llega su hijo después de que hizo algo malo y le dice, te portaste mal, pues toma otra vez, toma, y lo empieza a golpear. A veces la iglesia hace eso. La gente llega toda lastimada, toda golpeada por el diablo, por el mundo, y aquí en la iglesia más palos les damos. Hermano, Jesús no hizo eso. Jesús no hizo eso. Eso lo hacían los legalistas, los fariseos, eso lo hacían los fariseos. Pero Jesús, cuando una persona llegaba, Él trabajaba en su alma, en su espíritu, los restauraba. Les mostraba la gracia, el amor, la misericordia. Por eso es que a los fariseos les decía, ustedes no han entendido Oseas cuando dice, aprended esto, misericordia quiero y no sacrificio. Buenos para ayunar, buenos para orar 10 horas, buenos para todo esto. Pero ¿qué tal la misericordia? ¿Qué tal el amor? Entonces, alcanzas a las almas, las traes a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para matarlas aquí a pura de palazos? ¿O a punta de palazos? A veces cometemos ese error, muchachos. Y yo le suplico a Dios y le suplico a usted que cuando una persona nueva venga, así como nosotros llegamos en algún momento, no es nuestro trabajo golpear a nadie, sino mostrarle la misericordia de Dios, restaurarlos. ¿Para qué? Para que ellos puedan caminar.
Ya después les vamos a dar sus palazos, hermano, pero después, primero que agarren confianza. Primero que se enamore, ya después. ¿No? Después que aguanten, ¿verdad? No, bueno, primero restaurarlo. No nos llamaron a golpear. ¿Alguien ha ido a pescar? ¿Sí? ¿Saben pescar? Alguien me dijo un día, ustedes están mal, me dijo. Mire cómo uno va aprendiendo. Ustedes están mal, me dicen. Porque, ¿qué peces van a agarrar si están así? Están peleando. Al pez se le tira el anzuelo. Y esperamos que él agarre el anzuelo. Y cuando ya agarró el anzuelo, tráiganlo. Tráiganlo. Y cuando ya lo trajeron, métanlo a la cesta. Y ya después se lo comen. Pero ¿qué pasa con ustedes? Ustedes matan al pez antes de que salga del agua. Y yo dije, cierto. Muchos matamos al nuevo creyente antes de que nazca de nuevo, antes de que conozca a Cristo, ya le dimos sus palazos. Entonces, esto es mío. Alcanzamos a las almas. ¿Para qué? Para restaurar los muchachos. Para restaurar matrimonios, para restaurar vidas personales, para restaurar daños psicológicos, para restaurar daños espirituales que el enemigo ha venido destruyendo en la humanidad y hermanos, hace que la gente llegue a la iglesia en un estado o en una condición espiritual tan mala que muchas veces no pueden ni caminar por sí solos. Entonces, los alcanzamos, los restauramos. ¿Qué dice San Juan capítulo 15, versículo 16? Alguien que lo lea, porfa. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y hoy os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Mire el tercer punto del acrónimo, ARDE. Ya estamos en la segunda letra. El tercer punto del acrónimo, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? Discipular. Léelo, hijo, por favor. Es hacer de cada creyente humilde capaz de formar discípulos para Cristo. Mateo 28:20. Le voy a hacer una pregunta, muchachos. Para que usted pueda enseñar a alguien, ¿qué tuvo que hacer primero? Aprender, ¿verdad? No hay mucho ahí. Pero fíjese que habemos personas que no hemos sido discipulados y queremos enseñar a otros. Y eso es terrible porque cometemos errores. Ahora, dentro del orden, quiero que usted me siga en el orden, dentro del orden que tiene la visión que el Señor nos está permitiendo trabajar, primero es alcanzar las almas, después restaurar las almas, después de la restauración empezar a discipularlos. ¿Por qué no los discipulamos antes de restaurarlos? Porque ellos no están en condición todavía de recibir la palabra, la carne, la vianda que el Señor tiene para ellos. Es necesario que ellos primero sean restaurados en su vida espiritual y después empezar a enseñarles la doctrina de la palabra. ¿Por qué es necesario esto, muchachos? Vaya, muchas veces nosotros cometemos el error donde les empezamos, llega el hermano, llega la hermana, con sus pantalones, con sus aretes, y llega, Dios les bendiga, ¡ay, qué gusto estar en la iglesia! ¡Ay, cuánto amor allá cae! Santo. Y de repente se acerca el hermano Pancho. No, Pancho no hay ahí uno. El hermano Chencho. Sí, pero con esos pantalones usted no va a llegar al cielo. Pero es nueva. Todavía ni siquiera es discípulo. Hermano, yo 3 meses después de que me convertí, todavía me llevé a un hermano a tomar cerveza. Le dije, te invito al culto. Sí, pero saliendo me disparas una... Sí, le dije. No sabía.
A veces nosotros llegamos, hermano, y nos brincamos la restauración y empezamos a discipular. ¿Sabe por qué tenemos que esperar en la doctrina? Porque la doctrina a veces es golpe. Dice la Biblia que la palabra del Señor es como martillo. A veces la palabra empieza a golpear. ¿Y a quién le gusta que lo golpeen? Duele, el golpe duele. Y cuando una persona todavía no está físicamente, espiritualmente hablando, fuerte para recibir el martillo de la palabra, hermano, puede ser muy peligroso, puede morir esa alma. Hablando figurativamente. Entonces, dentro de la visión, primero las alcanzamos, luego las restauramos y después los discipulamos. Ya cuando vemos que ya aguantan el regaño, hermano Luis, ya no puede usar tenis porque usted es un ministro y los tenis son del diablo. Ya el hermano ya es un discípulo, ya sabe, ya tipo Pedro, y si te gusta y si no, anda, ve a buscar a Juan el Bautista. Allá hay otro discipulado. Y el discípulo dice, no, Señor, si yo sé que me trajeron acá, yo sé que tú tienes palabras de vida eterna, yo sé que el propósito de Dios está en este lugar. Pero no antes de la restauración. Primero restaurarlos, después llevarlos al mesón. ¿Para qué? Para que en el mesón ahí los empiecen a levantar, a dar otro tipo de enseñanza. La palabra es martillo y la palabra va a golpear. Hermano, yo sé que muchas veces usted se ha ido de la iglesia diciendo, ganas tengo de ya no volver a este lugar, porque la palabra ha golpeado un área. Pero ¿por qué regresa? Porque el Señor ya lo ha formado, no como creyente solamente, sino que ya está en un proceso de discipulado donde dice, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué le digo esto? Pura sospecha, hermano. Puro espíritu de sospecha. No, porque yo lo viví. Yo salía del culto donde mi pastor diciendo, seguro no vengo el próximo sábado. Este viejito que se cree. Y cuando llegaba el sábado me empezaba a arreglar, pero no quiero ir, Pero es que bien le dijo el Señor a Pedro, va a llegar el momento donde vas a ir donde no quieras ir. Y donde vas a hacer lo que no estés dispuesto a hacer. Entonces, viene el discipulado. En el discipulado se forman discípulos. ¿Para qué? Para que vayan, para que vayan ya con una formación, ya con un testimonio, vayan a compartir el evangelio que ellos han experimentado. Lo más triste que podemos nosotros como iglesia hacer es predicar un evangelio que no vivimos, número uno, y que no hemos experimentado, número dos. Usted y yo, hermano, perdóneme, usted y yo tenemos que vivir el evangelio que predicamos. A veces no es fácil, a veces es complicado, pero debemos de aprender a vivir el evangelio que predicamos. No podemos decirle a la gente, cree en el Señor Jesucristo, sí, sigue a Jesús, y nosotros no tener fe. Imagínese usted predicando el evangelio, yo predicándole a usted el evangelio, tipo Job, capítulo 4. Tú que enseñabas a mucho, le dice Elifaz. Tú que enseñabas a mucho, fortalecías al de manos débiles, fortalecías con tus palabras al que ya no quería caminar, tú enseñabas. Y hoy que tienes problemas, estás chillando, no puedes. ¿Cómo una persona va a predicar un evangelio que no ha vivido o que no puede aplicar en su propia vida? Entonces, el discipulado es aquella parte donde empezamos a crear una convicción de seguir al Señor y de no separarnos de Él. Después de eso, viene el Señor y nos empieza a enviar. Dice, este es el último paso. Después de haber sido instruidos, se envía a la misión de alcanzar, restaurar, discipular y enviar a nuevos creyentes. Y hay dos citas ahí. Esto es parte de nuestra visión.
Mande usted. El testimonio de uno, pastor, se puede usar como discipulado. ¿Cómo? Podemos decir así, como en el 2008 yo me aparté de Dios y hasta el 2020, 2019 regresé a Dios. Entonces, el tiempo en el lapso que de repente ando evangelizando, de repente yo he metido partecitas mías, pero no le digo yo lo viví o me descargué. Como testimonio. Como testimonio. Ya, claro que sí, Sí, claro que sí. Es que es lo que a la gente le importa. Nuestro testimonio. Mire, muchachos, estaba viendo una película que se la recomiendo si usted le gusta ver la tele. Si usted es cristiano, no la vea. Pero hay una película que se llama El Milagro del Padre Stuart. No sé si usted la ha visto. Ahí está en Netflix, hermano. Es un sacerdote católico. Es un boxeador que tiene una vida terrible. Y de repente se va a Hollywood a tratar de ser actor, no le da. Y ahí donde está trabajando, él conoce a una muchacha que llega a comprar carne. Una muchacha muy bonita, pero muy católica. Y él, pues, varón, empieza a cortejar y le dice, la muchacha, lo que tú andas buscando yo no te lo puedo dar, le dice. Porque yo soy católica. Y sexo antes del matrimonio no tenemos los católicos, no tenemos convicciones. Entonces, este muchacho dice, no, tranquila, yo voy a la iglesia, tú dime dónde. Empezó a ir a la iglesia. Se enamoró de Dios debido a una experiencia casi mortal que él tuvo. Y cuando él se levanta, él llega un día con la muchacha y le dice, ya tú y yo ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque voy a ser sacerdote. Entonces, este señor es un testimonio. Porque a mí me llamó la atención esto. Cuando él está en el seminario, hay un seminarista con él muy fino, muy pulcro. De esos que todo lo hacen bien, nunca han cometido pecado. Y le dice, y se burlaba de él, porque él era boxeador, drogadicto, lo que usted quiera. Y hoy estaba en el seminario. Entonces le dice, ¿tú crees que la gente va a querer escuchar a un exboxeador drogadicto? Y se le quedó viendo el muchacho y le dice, quizás es lo que la gente necesita escuchar. Y eso se me quedó. Porque la gente no solamente va a escuchar o no fácilmente va a recibir las palabras de una persona que dice que nunca ha pecado. Mano, cuando uno dice, no, yo nunca me fui al mundo, yo nunca pequé, yo nunca... Este viene del cielo de a tiro. Pero yo soy un pecador. Y cuando nosotros contamos nuestro testimonio, claro, si no hay puntos vergonzosos, ¿verdad? Con sabiduría, vaya. No le voy a contar el testimonio a la gente donde yo andaba con 20 mujeres y mi esposa presente. Obvio que no, ¿verdad? Ahí tiene que haber prudencia. Voy a llegar a la casa y me van a mandar a la calle. Pero cuando el testimonio va a edificar y va a glorificar a Dios, las personas ponen atención a eso y ven la evidencia de un cambio. Entonces el testimonio es importante. Entonces si la pregunta es, Jonathan, ¿puedo utilizar mi testimonio para evangelizar? Definitivamente sí podemos. Porque el Señor le dijo al gadareno, ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Siempre guardando esa ética, ¿verdad? O ese punto. ¿Va a glorificar a Dios más que al mundo? Pero ahí es donde usted habla de la diferencia, ¿verdad? Digamos, mientras un joven nazca o en las cosas de Dios, el joven, mientras no sea descarriado, me imagino yo, no puede ir a predicar. ¿Cuál es la diferencia ahí entre que uno tiene tal vez un testimonio que contar de uno, entre tal vez alguien que no sea descarriado, no? ¿Cuál es la diferencia? Los dos pueden ir a predicar, solo que uno lleva una evidencia de cambio en su vida personal. Dijera el apóstol Pablo, lleva marcas de Cristo en su vida. El joven también. El joven lleva una experiencia, pero nunca ha estado en el pecado. Nunca se ha drogado, nunca ha emborrachado, nunca ha estado haciendo cosas así. Cuando una persona, digamos, el que nunca ha tomado versus el testimonio de alguien que era borracho. Los dos tienen una palabra que decir. Los dos pueden ir a evangelizar. Pero hay personas que van a creer por la predicación de este. Pero hay personas que van a decir, sí es cierto, yo conocí al pastor, yo conocí a don Eliseo. Y don Eliseo era de los que se quedaban borrachos debajo de la trailer. O que se iban allá al Margaritas Town a echarse su bailada. Entonces van a decir, ¿y hoy es pastor?
tengo que ir a ver eso. Tengo que ir a conocer al Dios que lo cambió a él, porque segurito puede venir a hacer algo en mi vida. Los dos pueden ir a predicar. Los dos llevan una palabra poderosa de parte de Dios. Uno lleva la palabra poderosa de parte de Dios, pero el otro también lleva algo extra, que es la evidencia de un cambio en su vida personal, un testimonio más evidente. Bueno, el joven es testimonio vivo de cuánto se ha negado, ¿verdad? Si se mantiene en el camino, cuánto se ha negado a los ofrecimientos del mundo. A no pecar. A no pecar. Cierta ocasión, hace exactamente 11 años atrás, recién convertido yo, siempre andaba trabajando y mi mundo siempre fue las ventas, un mundo bien corrompido. Y yo andaba con toda la pasión, con todo el fuego de hablar de Cristo. Y me encuentro un ex compañero de trabajo que estaba trabajando para otra empresa, y en cuanto lo miro, lo primero que me viene a mí es hablarle de Cristo. Con él yo salía, con él a todo lo que se hacía, salíamos mucho. Y cuando yo le digo que yo me convertí a Cristo y que yo, ¿cómo lo acepté? Me escuchó. Cuando yo terminé de hablar, se rió en mi cara. Se tiró una carcajada como del diablo. Se rió en mi cara y me dice, vos te hiciste cristiano, semejante pleitito, borracho y amanejero, y vas a ser cristiano vos. No, me dice, ni que me lo juré con los dedos de los pies, me dice. Yo no te creo. A veces la gente conoce tu vida y es para testimonio de ellos de que tu vida ha cambiado. Días después me di cuenta que lo había atropellado un camión. Él era bien gordo, bien recio. Él era tan así que el camión no le pudo pasar encima. Pero estuvo en coma muchos meses. Y tuvo la oportunidad antes de ese accidente. Sí, no murió, pero sí él reconoció de que Dios le había dado una oportunidad más para seguir viviendo. Nuestro testimonio es bien importante. Es bien importante. Si alguien dice, yo no tengo ningún testimonio, pastor, vaya, predique la palabra. La palabra en sí es poderosa. Pero cuando hay un testimonio, se burla. A mí me daban 3 meses. No les voy a platicar mi testimonio porque no es muy edificante, pero a mí me daban 3 meses. Y me decían, en 3 meses te tengo aquí de regreso. Y le decía, es que tú no sabes cómo conocí a Dios. Lo conocí como nunca lo había conocido. Nunca en mi vida imaginé conocer a Dios como lo conocí. En el 2010, por primera vez. Y me decían así, en 3 meses aquí te voy a tener. Y así me hacían como perrito en la mano, ¿verdad? Ojalá y no, decía yo. Dios es bueno. El testimonio, hoy, muchachos, muchos se van a convertir por el testimonio de ustedes. Por la permanencia, por la perseverancia, por la convicción, porque no regresaron al mundo. Pero también muchos van a detenerse por el testimonio nuestro, ¿verdad? Así que en relación a esto, vayamos con un testimonio que le dé gloria a Dios. Amén. Dice ahí para concluir, debemos entonces saber que caminamos bajo una dirección divina, siguiendo la visión que Dios puso en nuestro corazón para desarrollar su obra. Alcanzamos, restauramos, discipulamos y enviamos. ¿Por qué? Porque todos somos colaboradores de Cristo en su reino. Jesús vino, alcanzó a sus discípulos, los restauró, los discipuló y los envió. Estos a su vez alcanzaron a los perdidos, los discipulaban, dice el libro de los Hechos, en las casas, los discipulaban, los enviaban y hasta el día de hoy nosotros estamos en este lugar haciendo lo mismo. No sé si hay preguntas, comentarios, complaints, no, hermano. ¿Estamos bien? ¿Sí? A mí
tenía un manager cuando me convertí. Bueno, yo llegaba borracho a mi trabajo. Le inventaba cualquier cosa a mi manager. No, que se me ponchó una llanta, porque los lunes llegaba a las 10 de la mañana y borracho todavía. Todos los lunes. Y no, que fíjate que, ya, Eliseo, me decía, ya, Eliseo, I know what's the problem. Me decía, yo sé cuál es el problema. Y él era como pastor en una iglesia. Y nunca me habló del evangelio. Entonces me decía, yo sé cuál es el problema. Dice, no te preocupes, poncha y ponte a trabajar. Pero él se dio cuenta de cómo yo he llegado, ¿verdad? Yo entré a trabajar ahí en el 2007. En el 2010 yo conozco al Señor y de repente me encontraba orando en la bodega. Y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo me avergonzaba porque me encontraba en horas de trabajo orando, hermano. Me iba a esconder ahí en las paletas de la bodega. Y él me encontraba, Alicio, ¿qué estás haciendo? Nada, tío, nada. Y se quedaba. De repente mi pastor me empezó a dar la oportunidad de predicar. Y hermano, como en la bodega, yo a veces pensaba que no había nadie. Y me ponía yo, agarraba mis bosquejos y a las paletas les predicaba. Y ahí estaba practicando, yo estaba practicando. Y cuando me daba cuenta ya tenía los 2, 3 managers atrás de mí. Go ahead, little preacher, me decían. Se dieron cuenta, un día mi patrón llegó y me dijo, ¿qué hay en tu iglesia? Porque me preguntó, ¿cuántos días tienen culto? Le dije, los miércoles tenemos culto, los sábados tenemos culto, los domingos tenemos culto y cada 15 días tenemos ayuno. Y la gente va, y como ¿cuánta gente va? Decía. Yo pienso que somos como unos 100 y algo, le dije. Y todos van, casi. ¿Y cómo le hacen? La gente va. ¿Por qué van? Porque hay algo de parte de Dios para ellos en ese lugar. Y él se sorprendía porque él me decía, nunca me imaginé que tú hoy estuvieses predicando la palabra. Me llegaba a mirar, hermano, había veces que sentía que nada más cacahuates me quería dar de botana porque llegaba yo ahí todo mal, borracho. Pero de repente miró un cambio. Muchos ahí miraron un cambio también. Una señora, mi pastor nunca nos permitió predicar a gente que fuera cristiana, pero había una señora que me decía, ¿dónde va a la iglesia usted? Allá donde el hermano Leo le decía, yo quiero ir, me decía, pero usted ya va a otra iglesia. No importa, si yo quiero ir. Y mi pastor me decía, no inviten gente de otra iglesia. Entonces yo nunca le invité, pero un día llegó. Y ese día que llegó, se quedó en la iglesia la hermana, la de Gavino, Mirna. Y ese día que llegó, ella pasó, testificó y dijo, nunca me quiso invitar, pero aquí estoy, dice, y no me voy a ir de acá, dice. La tocó el Señor. Amén. Es maravilloso. Entonces, arde. ¿Qué significa la A? Alcanzar. ¿Qué significa la D? Restaurar. Discipular. Es que lo dijo Sí. ¿Qué significa la R? restaurar. ¿Y la E? ¿Cuál es el orden en el que nosotros debemos de trabajar según la visión que Dios nos dio? Primero, alcanzamos. Primero las alcanzamos. ¿Cómo? Llamadas, mensajes, visitas personales, como el Señor se lo permita. Después, restauramos. ¿Qué quiere decir restaurar? A veces las personas nos abren el corazón para conocer sus problemas íntimos. Eso no quiere decir que los vamos a andar platicando con los demás hermanos. Hermano, por eso muchachos tengamos mucho cuidado al momento de pedir oración. Ellos a veces no tienen con una persona en confianza con quien hablar. Exacto. Imagínense, le abren su corazón, fíjate que mi esposo me engaña. Usted viene aquí a la iglesia, vamos a orar por la hermana fulana porque su esposo le está engañando. Y está en el video. Entonces hay que tener precaución, ¿verdad? Hay personas que nos abren el corazón no para que los avergoncemos, sino para que trabajemos en la restauración. Fíjate que mi esposo me engaña. Ay, fíjese que el mío también me engañaba, pero Dios lo cambió y empezamos a trabajar ahí en la restauración de las personas. Fíjate que mi esposa era bien tóxica, no me ponía lonche, la mía también, dígale. Pero viera, hoy hasta me pone lonche para los amigos. Amén. Alcanzamos, restauramos, discipulamos
y enviamos. Después, hoy muchos de nosotros ya somos enviados, estamos predicando el evangelio, trabajando en células, hablando la palabra del Señor. Amén. Clase número 2. Clase número 2. Clase número 2. La visión celular. ¿Por qué trabajamos con células? ¿Por qué trabajamos con células? Bueno, hay una razón. Visión celular. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí le quiero decir algo, muchachos. Según la costumbre del pueblo de Israel, había un lugar de adoración llamado templo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok, había un lugar de adoración llamado templo. Ahí estaban los sacerdotes, los levitas, se ofrecían los sacrificios. Había otro lugar de instrucción que se llamaban sinagogas. Sinagoga. La sinagoga era un edificio, digamos, una casa, un lugar donde la gente se congregaba, no para ofrecer sacrificios, sino para recibir instrucción. En las sinagogas estaban los maestros. En la sinagoga estaban los maestros enseñando la Torá o la ley. Los libros de la ley, los profetas y todo eso. Cuando Jesús vino a la tierra hace 2000 y algo de años, había un templo donde a veces Él llegaba, a veces Él predicaba en el templo. Una vez llegó al templo y encontró que andaban vendiendo palomas, andaban vendiendo animalitos para los sacrificios. Usted se recuerda, se enojó, agarró, lo vimos en la clase de orden la vez pasada en doctrina, ¿verdad? Se enojó, los sacó a todos a punta de latigazos y les prohibió aún caminar en medio del templo con un vaso de agua. Entonces, estaba el templo donde el Señor, donde se ofrecían sacrificios, pero también había un lugar donde, hermano, era un lugar de instrucción al cual le llamaban sinagogas. En ese lugar la gente solía ir los días de reposo para recibir la instrucción de parte de los maestros de la Torá o conocidos también como rabís o rabinos, si son en plural. Después de esto, hermano, yo quiero que usted tenga en su corazón esto. Porque a Jesús le prohibieron en muchas ocasiones, al igual que a los discípulos, llegar a las sinagogas. Ya no era bien recibido. Ya no era bien recibido en el templo. ¿Por qué? Por la doctrina que le enseñaba. Él no vino a quitar la ley. Dice, yo no vine a quitar la ley, sino vine a cumplirla. Pero el pueblo de Israel en este tiempo no conocía exactamente a qué se refería la ley. Y venía Jesús y les decía, ustedes oyeron ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, y les cambiaba el concepto. Y la gente decía, esto no es de Dios. Entonces, a causa de la doctrina que él venía enseñando, que no era otra, sino era lo que estaba escrito en la ley también, no era bien recibido en el templo, ni era bien recibido en las sinagogas. ¿Qué hacía el Señor entonces? Él andaba en las calles y en las casas, anunciando el reino de Dios. Dice que él llegaba, hermano, llegaba a una casa y todos sabían que él estaba y se llenaba la casa. De tal manera que nadie podía entrar a la casa. Dice que en una ocasión tuvieron que romper el techo para poder entrar un paralítico por ahí. ¿Por qué las casas se tuvieron que utilizar para predicar el evangelio? Para hacer milagros, para hacer liberaciones, porque la gente del templo estaba tan acostumbrada a sus sacrificios que no permitían que Jesús entrara, porque la gente en la sinagoga estaba tan ocupada en sus enseñanzas que lo que venía Jesús a enseñar, decían, no, esto no es de Dios, y le cerraban la puerta. Entonces el Señor se dedicó a visitar las casas. Por eso es que
la visión que el Señor nos está permitiendo trabajar tiene que ver con templo. Porque hay un lugar de adoración y de sacrificio. Tiene que ver con sinagoga, porque es un lugar de instrucción. Usted está siendo instruido. Pero también tiene que ver con casas. ¿Por qué? Porque Jesús llegaba a las casas, no siempre de sus discípulos. A veces era de personas que le abrían las puertas. Y en esas casas, Él predicaba, Él sanaba, Él liberaba, Él hacía la obra para la cual fue enviado. Por eso es que dentro de la visión celular, nosotros estamos trabajando con casas donde hay un hermano, una hermana que está llevando el mensaje de salvación. A veces la gente, hermano, es más fácil que llegue a las casas a tomarse un café con la vecina, a que venga a la iglesia. Sin embargo, ahí en la casa conoce el evangelio, encuentra la palabra de Dios, se da cuenta que los hermanos no somos tan amargados. Se da cuenta que los hermanos no somos tan santos. Y se dan la oportunidad también ellos de conocer al Señor. Porque a veces el mayor impedimento para que la gente conozca a Dios es la santidad que nosotros creemos que tenemos. Los fariseos le decían al Señor, si Él fuera profeta no estaría en la casa de este leproso. O no estaría permitiendo que esta señora que tuvo un montón de maridos estuviera a sus pies. Entonces, como iglesia, parte de nuestra visión es trabajar en las casas. Quiero señalar algo bien importante aquí. Voy a borrar esto. Las casas que estamos tratando de utilizar son aquellos lugares, hermano, que voluntariamente nos han dado la oportunidad. Voluntariamente nos han dado la oportunidad de ir a ministrar la palabra. ¿Por qué? Porque estar cada jueves en una casa es trabajo, es sacrificio. A veces los hermanos quieren llegar a quitarse los zapatos y colgar los pies ahí en la sala. Pero como abrieron su casa para que otras personas reciban el mensaje de salvación, tienen que pasar por el sacrificio de, aunque sea cansados, aunque sea fatigados, aunque sea con hambre, aquí estamos para que otros vengan. Entonces, lo tratamos de hacer voluntariamente precisamente por eso, porque en cierto momento puede llegar a ser un gran sacrificio para quienes viven en esa casa. Por eso, si hay alguien que quiera o que tenga en su corazón que vayamos a su casa a trabajar en una célula, diga, pastor, yo quiero que me lleven allá, que me manden a un líder allá a la casa para que prediquemos la palabra del Señor ahí. Yo voy a limpiar la casa y listo. Hágalo saber. Va a ser de mucha bendición para ustedes y para nosotros. Y más que nada, para el Señor, que es el que nos ha mandado, ¿verdad? Mateo capítulo 9, ya leímos, dice, las células son muy importantes dentro de la visión de Dios, pues es por medio de ellas que se alcanza y que se consolida a los nuevos creyentes. Aquí hay otro término que usted probablemente ya está familiarizado, consolidación. En los hogares, muchachos, hace un ratito mirábamos que la visión tiene que ver con la A de, la R de, la D de y la E de. Ok, usted ya está trabajando en una célula, ya está enviado, ya está participando en un lugar. Ahora, la gente está llegando ahí porque se está siendo alcanzada. Pero en este lugar hay algo que nosotros como creyentes vamos a empezar a trabajar con esas personas nuevas dentro de su proceso de restauración. Eso se llama consolidar. ¿Qué es consolidar? Es irlos afianzando poco a poco en el evangelio para que ellos puedan caminar, para que ellos puedan solos empezar a buscar de Dios. Consolidar tiene que ver con hacer a alguien fuerte. De repente va a la célula y no falta la célula, pero no viene a la iglesia. Pues dentro de la consolidación entra ese tipo de consejería. Hermana Dilma,
hermano Luis, fíjese que de repente como que pasan 3 navidades y no lo vemos en la iglesia. ¿Será que a veces no sabemos, pero puede ser algo muy dentro de él? Maybe ha tenido experiencias malas en las iglesias y tiene miedo de llegar a una iglesia y de perder lo que está conociendo. Pero dentro del proceso de la consolidación que damos, cuando ya hemos sido enviados, nos empezamos a acercar. Mano, no lo he visto en la iglesia. Aquí fíjese que yo fui a una iglesia y el pastor desde el púlpito me corrió. ¿Usted porque no me quité la gorra al orar? Y yo por eso no quiero ir a la iglesia. Tranquilo, mi pastor no es así, dígame. Él no va a correr sin más cachicle, pero si trae gorra, no. Usted lo empieza a consolidar. No, fíjese que dentro del reino de Dios sabemos de todo, habemos personas que actuamos así, pero Dios es misericordioso. Entonces esa persona empieza a consolidarse y de repente empieza a venir a la iglesia. De repente usted ve que antes de llegar a la célula le da el último jalón al cigarro y se mete tranquilo como si nada. Ahí en el proceso de la consolidación usted se le acerca poco a poco. No le está dando doctrina, sino que lo está consolidando. La consolidación dentro de la visión celular es bien importante. ¿Por qué? Porque es la manera como tiramos la red, recibimos los peces, pero si la red tiene hoyos grandes, los peces se van a salir. Y el Señor, según San Juan capítulo 15, no nos mandó a perder el fruto, sino nos mandó a retener el fruto. Y consolidar a los hermanos nuevos que se están llegando, o a los que ya son hermanos, pero son medio huichihuachis, medio así, ¿verdad? También consolidarlos, porque habemos cristianos viejos, muchachos. Habemos cristianos de 40 años, nacimos en el Evangelio, pero todavía tenemos problemas con congregarnos, problemas con, problemas familiares. Todavía creemos que a la mujer se le deben de dar sus palazos para que entiendan. Entonces, ahí tenemos que empezar a consolidar. ¿Dónde voy? Consolida a los nuevos creyentes. Los grupos, no sé si hay preguntas. Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Allá atrás estamos bien? ¿Mano Efraín? Ok. Mi esposa me dice, yo quiero ir a las clases, dice, porque aprende uno más, me dice. Y le digo, sí, la verdad, sí. Cada clase es diferente. Las células son muy importantes dentro de la visión de Dios, pues es por medio de ellas que se alcanza y se consolida. Los grupos celulares se organizan de la siguiente manera. Mire la organización. Recuerde que tenemos una visión. Recuerde que no vamos a las células a hacer lo que nosotros queremos hacer, o hacer un culto, o hacer las cosas como nosotros creemos que deberían de hacerse. Entonces, dice ahí, los grupos celulares se organizan de la siguiente manera. Primero hay un anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? La persona que nos está permitiendo realizar las células en su casa, ¿verdad? Es el dueño de la casa. Después hay un Timoteo. ¿Quién es el Timoteo? La persona que ayuda al líder. Esa persona que es enviada junto con un líder a trabajar y junto con un anfitrión. Y está también el líder. Puse al líder hasta aquí abajo, ¿verdad? Ellos son los encargados de la célula. Ellos son los encargados de la célula. El líder de la célula no puede pasar por encima de las decisiones del anfitrión, porque el anfitrión está en su casa. Entonces nosotros como líderes tenemos que sujetarnos a que vaya. Yo llego a la casa de la hermana Miriam y la hermana Miriam dice, pastor, usted será el pastor, ¿verdad? Pero me gustaría que tuviéramos la célula, pero en punto de las 9 ya no tiene que haber nadie en mi casa. Yo tengo que sujetarme a los deseos del anfitrión. No es que no, hermana, si la célula va a estar en su casa hasta que Dios diga 12 de la noche y vamos a estar gritando coritos. No. Tenemos que tener un orden. Porque la hermana probablemente tiene hijos chiquitos que el día siguiente van a ir a la escuela. Porque la hermana probablemente tiene un esposo que se para a las 4 de la mañana para irse a trabajar al día siguiente. Y nos está abriendo las puertas de su casa para que nosotros llevemos la palabra. Entonces tenemos que sujetarnos como líderes a lo que el anfitrión nos está permitiendo ahí. Hay lugares, hay parqueaderos o casas donde el ruido no puede ser muy alto después de las 9.
Entonces nosotros tenemos que sujetarnos a eso. El anfitrión es el que pone su casa, el Timoteo es el que está trabajando con ellos dos. ¿Para qué? Para que en la célula haya alabanzas, haya testimonios, haya palabra. Entonces el Timoteo es un apoyo para su líder. De repente el líder le dice al hermano que es Timoteo, varón, sierva, predique usted la siguiente semana. Los tres son líderes ya. A los tres se les dio la clase de discipulado ya. Los tres saben predicar ya. Los tres saben ministrar alabanza ya. Y de repente el líder, hermano Panchito, prepárese las alabanzas. Ah, no, hermana, fíjese que yo nomás me sé las de Bad Bunny. Pues ese va, así canta el hombre. Y tanta fiesta que le hacen, ¿verdad? Me cae mal. Ya le voy a pedir perdón a Dios. ¿En qué estaba? Oh, de repente el líder es el que, hermano, la alabanza, hermano, el snack, hermano, y se organiza, ¿verdad? Entonces, dentro de una célula tenemos 3 líderes que están trabajando juntos. Juntos. Yo aprendí algo sobre la unidad. Por ahí puse el link en la página del Facebook. Un apóstol que se llama Mario Rivera, que está en Oregon, predicaba sobre la unidad. Y decía, predicamos a un Dios trino, que es una unidad. Y nosotros a veces estamos bien desunidos. Y es cierto. A veces predicamos a un Dios trino y Dios es una unidad. 3, uno que se manifiesta en 3. Y a veces nosotros como cristianos estamos bien desunidos. Y a nivel pastoral Él nos enseñaba acerca de la unidad. Entonces, a veces en la célula hay 3 líderes que están trabajando juntos para el beneficio del reino de Dios. Entonces, entre ellos 3 debe de haber un grado de unidad tal que el uno pueda recargarse en el otro y el otro pueda recargarse en el otro, sin esperar o pensar que el otro se va a molestar, se va a sentir, se va a enojar. Entonces, los 3 trabajan juntos. Voy a decir algo que es bien importante, muchachos. ¿Por qué me ha tocado? En cierta ocasión llegó, quiero pensar, llegó un pastor, o no sé qué era, a un lugar. Y como era un pastor, llegó aquí a la iglesia. Y como era un pastor, no le voy a decir el nombre porque estamos grabando, pero como era un pastor de más trayectoria, él llegó a la iglesia y nos estábamos nuevitos. Y nosotros en ese entonces teníamos traductor porque teníamos a la hermana Stephanie con sus niñas, su esposo, y teníamos un traductor. Y llega el hombre, le toca predicar y dice al niño que estaba traduciendo, que era Diego, siéntate, no necesitamos traductor, no, esas son tonterías, dijo, no necesitamos. Y yo estaba adelante, pero hay dos, 3 personas que no hablan español. No hablo inglés, al final predicó en español, no en inglés. Cuando él hizo eso, yo sentí en mi corazón que estaba pasando sobre la autoridad del pastor. No porque yo fuese más que él, sino porque él vino de invitado a la iglesia. Y él quiso hacer las cosas a su manera, porque tenía mucha más experiencia. Cuando Jesús fue a las bodas de Caná, de Galilea, siendo nuestro Señor Jesucristo, Él preparó el agua en vino, ¿cierto? ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Repártanla. Repártanla y que todos reciban del vino. ¿Verdad que así dijo? No dijo así. Dijo, llévensela al que está encargado de la fiesta, al maestre Sala. Y si él decide repartir el vino, que se reparta. Y si él no, que no se reparta. Pero yo ya lo hice. Llévenselo a él y él que decida. Miren nuestro Señor. Él no crea que llegaba, yo soy Jesús, ya convertí el agua en vino, tomen todo. No, hay un encargado. Vayan con él y que él lo haga. Pero hay personas que no quieren pasar por ese tipo de autoridad. Entonces, yo llego a las células. Alguien me ha visto llegar a una célula. Y yo me siento hasta atrás. Y escucho y veo. Y si me dan el lugar, bien. Y a veces no me dan el lugar. Y no me siento mal. Porque yo voy a ver, a supervisar. Algo está mal, corrijo.
Cuando me dan el lugar, gloria a Dios. Pero yo voy y me sujeto a la autoridad del líder. Porque es un principio de orden. Entonces, una célula se trabaja con personas, con 3 líderes que están trabajando ahí. Nosotros como líderes, cuando vayamos a visitar alguna célula, tenemos que ponernos bajo la autoridad de quien está encargado de ahí. ¿Será que podemos? ¿Me puede dar la palabra? Amén, varón, dele. Amén, hermana, dele. No podemos ir a, yo soy el pastor, siéntense todos, voy a predicar otra vez. Porque no predicó bien este. Imagínese usted. Imagínese usted. Entonces, estos son los líderes que trabajan en la célula. Dice, como antecedentes bíblicos de las células, Jesús ministraba en las casas, Mateo capítulo 9. Jesús operó sanidades en las casas, Mateo capítulo 9 también. Jesús usó las casas para formar a sus discípulos, Marcos capítulo 9. La Santa Cena, mire este punto tan lindo, la Santa Cena se compartió por primera vez en una casa. De hecho, yo he predicado esto, el antecedente histórico de la Santa Cena, que es la Pascua, era en las casas. La Pascua se celebraba en las casas, no se celebraba en el templo. Entonces la primera Santa Cena que se dio en una casa. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas veces en las células no solo va a haber milagros, no solamente va a haber prodigios, no solamente va a haber palabras, no solo va a haber instrucción. De repente, hermanos, hoy vamos a tener Santa Cena. No, eso es la iglesia, que voy a acusar con el pastor. No, en las casas también se puede. Bajo la guianza de quien está encargado ahí, o encargada ahí. Jesús usó la Santa Cena, se compartió por primera vez en una casa. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. Dice que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Ya después se les ve en el templo, pero cayó o se derramó ahí en el aposento alto. La iglesia inició en las casas, según Hechos capítulo 2, versículo 46. La importancia de la visión celular demanda buen testimonio. La visión celular, muchachos, demanda buen testimonio en el vecindario donde vivimos. Porque consiste en que tú llevas a tu casa el arca del pacto de Jehová. Y esto es la presencia de Dios, ¿verdad? El arca del pacto representa la presencia de Dios. Y esta demanda santidad, unidad, perseverancia, pasión por las almas y obediencia. ¿Por qué es necesario que nuestro testimonio sea de lo más correcto en las células o en las casas? Porque la gente se va a empezar en la casa de... No, pero pues si todavía se echa sus ¿cómo? Sus tapis. Todavía se echa todavía hay gritos en las noches de que le está pegando a la esposa. Todavía los hijos andan ahí. No, tratar de tener el mejor testimonio posible. Por eso es que el ministerio celular demanda más a quienes están de anfitriones que tengan un buen testimonio. No un testimonio perfecto, pero sí un testimonio, al menos que la gente diga, sí, yo conozco a la familia y la mera verdad, antes eran así, hoy ya no son tanto, pero ahí van caminando. Que digan que hay un cambio, ¿verdad? Que vean algo diferente. Entonces, la visión celular nos demanda un buen testimonio. Voy a hacer un paréntesis. Entonces, los que no tienen buen testimonio no podemos ir a predicar a las casas. Calma. Porque Jesús predicaba en las casas donde estaba el leproso. Jesús fue donde Zaqueo, por ejemplo, ¿verdad? Jesús fue en los lugares donde los fariseos decían, ¿cómo es posible que esté en esta casa? No estamos diciendo que, pastor, fíjense que yo todavía cometo errores, imposible que abramos una célula en mi casa. No, podemos abrir una célula en su casa. Si usted se compromete con Dios a empezar a guardar su testimonio y a empezar a dar evidencia de lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. ¿Qué más dice ahí? Vamos a ver. El éxito de la iglesia está en las células. ¿Por qué? Porque a las células es donde más fácil llegan las personas, ¿verdad? Es solo 1 hora. El pastor no predica 2 horas ahí. A ver, sí. Las células permiten un pastoreo de persona a persona. Esto es importante.
Pastor no puede, hermano, estar pastoreando 20, 30 personas es fácil. De repente yo me hacía un rol de visitas y le daba la vuelta a los hermanos en 2, 3 meses. Pero cuando la iglesia va creciendo, el pastoreo de pastor a oveja es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque de repente somos 100 personas y su pastor visita 2 personas a la semana. ¿Cuánto necesito? ¿Unas 50 semanas? Para poder visitar 100 personas. 50 semanas entre 4, ¿cuánto es? 50 entre 4 son como 15. Por ahí. ¿No? ¿Cuánto es 50 entre 4? 12, un año. Para darle una visita a una persona de la iglesia. Por eso es importante las células, porque en las células el líder es una persona que fue enviada para pastorear grupos pequeños. Entonces de repente su líder está ahí, su líder Panchito, dice que quiero hablar con el pastor, pero el pastor es inalcanzable, nunca tiene tiempo. Nunca tiene tiempo el pastor, pero tiene un líder que puede aconsejarlo, que puede guiarlo, que puede predicarle conforme a la palabra. Por eso es que la visión celular nos permite el pastoreo más fácil de personas a personas. Yo le pregunto a los líderes, ¿por qué no ha venido fulano de tu célula? Ay, pastor, fíjense que esa persona está dura, va a la célula, pero no quiere venir acá. Ah, vaya, vamos a estar orando. ¿Y el hermano fulano por qué no ha venido? Fíjese que está en el hospital. ¿Ya lo visitaste? No lo he visitado. Anda pues, tienes que ir a visitarlo. No, es que fíjate que se peleó con su esposo. Ah, ¿ya lo visitaste? ¿Por qué? Porque el líder hace un trabajo de pastor dentro de las células. Le están dando ovejas a cuidar que no son de él, pero que se las confiaron para que las pastoreen. Entonces, las células son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten ese tipo de pastoreo, muchachos. A veces el pastor no puede estar, aunque quisiera, aunque estuviera full time en la obra, a veces no siempre es posible. Por eso la visión celular nos permite trabajar de esta manera. Las células son grupos pequeños que fortalecen a la iglesia. Son una forma de suplir las necesidades de las personas. ¿Cómo esto, pastor? Dentro de un grupo celular, muchachos, a veces se da que las personas de esa célula le tienen más confianza a su líder, porque lo empiezan a ver como pastor. Y eso a mí no me provoca celos. No nos debe de provocar celos. Al contrario, nos debe de provocar alegría porque están trabajando, hay pastoreo. Entonces, cuando a mí me dicen, fíjense que estuve hablando con mi líder de célula, me visitó, oró por mí, mira qué bendición tenerlo en la casa. Yo digo, gloria a Dios, por eso, para eso fue enviado. ¿Por qué? Porque él se está dando cuenta de las necesidades que hay en ese grupo chiquito de personas. Entonces, de repente él dice, hoy miré a la hermana Dilma medio así distraída, de repente se le acerca, hermana Dilma, ¿cómo es que está usted, hermana? La miré así distraída. No, hermano, fíjese que así, vaya, ora por usted, la bendice y la hermana sale con una fuerza diferente. Hermana, si es una hermana, ¿verdad? La voy a ir a visitar un día a su casa. Amén. Y se da un pastoreo ahí. Entonces, los líderes empiezan a suplir necesidades que hay en los lugares donde ellos están pastoreando o liderando, ¿verdad? Son una forma de suplir las necesidades de la persona y constituyen una fuente de formación de discípulos. Parte importante de la visión ministerial de nuestra iglesia es la reproducción a través de las células. Así como el cuerpo humano está formado por miles de millones de células que se reproducen para bien del cuerpo, así creemos que el cuerpo de Cristo o el cuerpo místico de Cristo, el cual es la iglesia, se reproduce también a través de células. Las células son pequeños grupos familiares o pequeñas reuniones caseras mediante las cuales son alcanzados nuevos creyentes y acercados a la iglesia. Amén. No sé si hay preguntas, muchachos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? De repente alguien necesita que llevemos bendición a su hogar y nos quiere abrir las puertas para una célula, no de semana a semana quizás, sino hoy tenemos célula de una cada 15 días. Ahí con el hermano Mario. Yo tengo una pregunta. Dígase. ¿Qué pasa o no se ha dado tal vez la oportunidad
no sé, yo acabo de llegar a la congregación, ¿verdad? Pero célula a este lado no tenemos. No tenemos. De este lado vive el hermano Noé, vive la hermana Maribel, vive la hermana Lucero y vivimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no se ha dado? Comenzamos con la célula en la casa de la hermana Lucero. ¿Por qué no hemos abierto una célula en casa de ella? Porque ella está a cargo de la alabanza y los días jueves es cuando vienen a la alabanza con los hermanos. No podemos visionar otro lugar. Por eso es que yo digo, si hay alguien que quisiera abrir las puertas de su casa definitivamente podemos visionar otro lugar. El hermano Noé en un momento abrió las puertas de su casa para una célula, pero después se vino la pandemia y ya no pudimos continuar ahí. Después se empezó a mover de casa. Hoy está en una casa que construyó. De repente podamos preguntar. ¿Por qué? Porque a veces no en todos está el corazón de abrir las puertas de su hogar. Por eso es bueno que cuando alguien dice yo quiero, es porque esa persona realmente quiere. Porque conlleva trabajo, conlleva sacrificio, conlleva varias cosas, ¿verdad? Pero sería lindo ver lugares en esta área, ¿verdad? Donde el Señor nos permite. Si alguien se quiere venir a vivir a Waynesville, abrimos una célula donde se vive, amén. Cuestión que nos diga. Sí, yo he pensado mucho en eso. Había unas familias donde estábamos planeando abrir célula, se dieron algunas cositas que mejor decidimos no avanzar ahí. Pero sí, Waynesville, más para abajo en Kenton, está muy cerca de Asheville. Entonces la gente puede llegar a la célula, pero les agarran más cerca las iglesias de Asheville que subir hasta aquí arriba muchas veces. Muchos de lo que me han dicho, me agarra más cerca Pastor Leo, Pastor Raimundo, Pastor Fulano, que subir hasta allá arriba. Entonces por eso es que si tratamos de abrir alguna célula o algún área de discipulado en casa, tendría que ser aquí en Waynesville. Y aquí en Waynesville, aquí en Waynesville, no tenemos ninguna familia viviendo todavía. Teníamos una, pero sucedieron algunas cositas por ahí. Pero sí vamos a pedirle al Señor que nos siga, que nos permita. Amén. ¿Preguntas? Noé, suéltala. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Sí? Sofía, estamos bien. Bueno, muchachos. Sí. Ok, si no hay preguntas, podemos irnos a la casa. Oramos y nos despedimos. Amén. Sí, perdónenme, sí, claro. Oramos, muchachos. Ponga esto en su corazón. Es una bendición poder abrir las puertas de nuestros hogares cuando dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Yo tuve célula en mi casa hace tiempo y era una bendición. Empezó a llegar, ahí llegó algunos hermanos que hoy están en la iglesia. Pero de repente las tantas actividades ya no nos permiten tener una célula en la casa, ¿verdad? Hoy estamos ahí donde mi hermano Mari y su esposa, pero es una bendición que la gente llegue a las casas y que digan, yo conocí a Jesús en la casa de la hermana, del hermano, del muchacho, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos. Otoniel, ven para acá, hijo, por favor, nos diriges en oración, aquí enfrente. Si quieres ponerle ya pausa ahí, Martínez. Bueno, Dios les bendiga.